decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, también cirujano especializado en cirugía general y en el aparato digestivo en el Hospital Clínico San Carlos. Además ha sido presidente, vicepresidente y vocal de numerosas instituciones y también cirujano del Hospital 12 de Octubre. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Lleva al frente de la Facultad de Medicina 3 años, pero antes ha sido profesor, director del Departamento de Cirugía y catedrático. ¿Cómo ha vivido usted la pandemia al frente de la facultad? Bueno, ha sido, creo que para todo el mundo que tenga alguna responsabilidad de gestión, ha sido un periodo complicado. En concreto, en el caso de una facultad eminentemente presencial, como es la Facultad de Medicina, con gran cantidad de prácticas clínicas, con clases presenciales, más de 3.000 alumnos simultáneamente en clases presenciales, ha sido complicado el tener que digamos, reformular la docencia. Entonces, sobre todo en la primera fase de confinamiento, hubo que hacer un esfuerzo muy importante para pasar la docencia presencial a la docencia online sin estar preparados para ello, porque digamos, ya es, la tradición de la Facultad de Medicina, la Universidad Complutense, ha sido total presencialidad. Y bueno, fue un esfuerzo importante de organización y de inversión que, bueno, que pudimos hacer aparentemente con buenos resultados, con cierto éxito. ¿Y esa ha sido la decisión más complicada que ha tenido que tomar? Bueno, lo que más, no sé si la más complicada, lo que más me ha dolido ha sido la reducción de las prácticas de los estudiantes de medicina. En nuestra facultad, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, tenemos muchísimas prácticas. Desde tercero de medicina, los estudiantes viven prácticamente en los hospitales y sus clases teóricas las dan en los hospitales. O sea, quiero decir, las clases teóricas que tiene son, no van a la facultad, van directamente al hospital y allí salen y hacen las prácticas y continuamente están de prácticas. Entonces, el hecho de tener que claro, en la Facultad de Medicina todavía pues, se podía mantener mínima actividad, pero claro, en los hospitales, tal como estaba, no se permitía la entrada de los estudiantes. Entonces, el tener que prescindir de un periodo de prácticas, tener que reinventar las prácticas clínicas mediante actividades online, ejercicio de razonamiento clínico, casos virtuales, en fin, un esfuerzo importante para intentar que los estudiantes no perdieran competencias clínicas, competencias de razonamiento clínico, a pesar de no estar delante del enfermo. ¿Y cómo crees que va a afectar esto en la formación de los alumnos? Bueno, afortunadamente se ha intentado y creo que se ha logrado con cierto éxito recuperar la mayor parte de las prácticas. Las que no se han recuperado se han sustituido de manera, en opinión de los propios alumnos, muy satisfactoria, es decir, que han adquirido competencias muy similares a las que habrían obtenido en la sala. Y bueno, afortunadamente ahora desde el principio de este nuevo curso, desde septiembre, lo que estamos priorizando son las prácticas, una intensidad tremenda de prácticas de los estudiantes de los últimos cursos, sobre todo los que no van a tener oportunidad de recuperarlas. Quiere decir, porque todavía los de tercero o cuarto podrían tener oportunidad de recuperar las prácticas más adelante, porque le quedan cursos. Los de sexto curso no tienen más oportunidad, pues entonces hemos priorizado una intensidad importante de prácticas de los alumnos de sexto, después de los del quinto, y bueno, dejando un poco o sea, los alumnos de cuarto y tercero, pues intentando buscar actividades sustitutorias. Y también hemos pedido ver constantemente en los medios de comunicación que tanto los hospitales como los centros de salud pedían más profesionales sanitarios. ¿Han sido muchos los que han decidido ponerse en primera línea? Ha sido, desde el punto de vista, desde luego, social, pues una cosa muy importante que gran cantidad del profesorado clínico y también de lo clínico, porque han aportado, todos los departamentos han aportado material de EPI, etcétera, que tenían pues para actividades de laboratorio, pero sobre todo el profesorado clínico se ha volcado en la atención de los pacientes, de los ciudadanos que estaban afectados. Y eso creo que ha sido una cosa muy buena
ha tenido una parte quizás negativa en el sentido de que han tenido menos oportunidad o menos posibilidad de atender a la docencia, pero hay una parte positiva que creo que gana, y es que los estudiantes han podido ver en primera línea unas virtudes que normalmente no se imparten en el currículo médico. Cómo se enseña la empatía, cómo se enseña la compasión, cómo se enseña la entrega al paciente. Bueno, pues eso nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de verlo en primera línea, y yo creo que eso es muy valioso, independientemente de la posibilidad de que hayan perdido algunas clases teóricas. En fin, yo creo que lo importante sigue siendo la experiencia que han vivido en primera persona de lo que es ser médico. Y además el coronavirus ha servido como escaparate para que se haga más visible vuestro trabajo y, si cabe más, ser más valorado por la sociedad en su conjunto. Usted, como médico, ¿cómo se ha sentido ante los reconocimientos públicos que se han hecho durante este tiempo? Bueno, yo pienso que como todos, pues agradecido y orgulloso. Yo creo que ha servido para que la sociedad visibilice un poco estas virtudes de la profesión médica, que normalmente pues las perciben los pacientes que están en la UCI, los pacientes que van al hospital, pero el conjunto de la sociedad no siente, no percibe esta capacidad de entrega y de sacrificio del personal médico. Y yo creo que ha sido también muy interesante porque muchas personas jóvenes que no tenían clara su vocación ahora se han dado cuenta de que les gusta, les ha gustado, les interesa las profesiones sanitarias en general, no solo la medicina. En el fondo las personas queremos ser útiles, queremos que lo que hagamos tenga sentido, o sea, que nuestro trabajo sirva para algo. Y esta utilidad de las profesiones médicas que se ha visualizado hace que muchas personas que no tenían claro qué hacer en la vida se hayan decantado por esto. Yo creo que es algo muy positivo. ¿Y cómo cree que desde la universidad se tiene que enfrentar ahora al post-pandemia? Yo creo que con sentido común, básicamente. Se ha hablado de que, bueno, de que las clases no presenciales pues son igual que las presenciales, de que ha funcionado bien. Como excepción, sí, pero no podemos ir hacia una universidad no presencial, porque el espíritu universitario, lo que se queda de pozo, no solamente en conocimientos teóricos, sino en compañerismo, en relaciones, en capacidad de colaboración, eso no se logra virtualmente. Ese acercamiento del profesor al alumno, al acabar la clase, el alumno que le interesa una determinada línea de investigación, que sabe que el profesor la ha transmitido con ilusión y se acerca al final de clase al profesor y le dice si puede colaborar en su departamento, si puede hacer el trabajo fin de grado, etc. Eso es imposible hacerlo vía online. Vía online la relación alumno-profesor se enfría tremendamente. Y no digamos en medicina lo que son toda la enseñanza clínica, ¿no? No solamente que se hace al lado del paciente, no solamente por el contacto con el paciente, que es fundamental, sino el modelo que se forja cada estudiante del médico con el que va y ve cómo atiende al paciente, cómo le coge la mano, cómo, digamos, intenta consolarle, intenta confortarle. Eso no se aprende en los libros, ni se va a aprender nunca online, ni en un vídeo de YouTube. Eso no se va a aprender de otra manera. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con irnos al otro lado del péndulo, ¿no? Como si dijéramos, decir, bueno, sentido común y valorar lo importante, seguir valorando lo importante y no pensar, porque en la vida casi todo tiende a decantarse hacia lo fácil, hacia lo cómodo, hacia lo barato, hacia lo poco complicado. Y aparentemente, pues la enseñanza online dice, bueno, pues si vale lo mismo que la otra, pues mucho más sencillo, mucho más cómodo todo, una vez que tengamos todos cámaras y ordenador y todo, pero es muy peligroso irse por esa vía. Es una slippery slope, un tobogán resbaladizo, por el cual nos podemos ir hacia una universidad que deja de ser universidad y se convierte, pues, y con perdón de la academia, pues en una academia de bajo nivel. Y además la investigación siempre ha sido una de las asignaturas pendientes en nuestro país.
quizá este devastador marco ha dejado al descubierto estas carencias que tenemos en España. ¿Cómo cree que se debería apoyar la universidad en este sentido? Bueno, en la investigación hay siempre como dos corrientes de pensamiento, de filosofía me refiero de la gestión de los fondos para investigación, porque al final la investigación son recursos humanos, pero sobre todo son fondos para apoyar esos recursos humanos, no solamente fondos directos, sino también contratos, infraestructuras, etcétera, ¿no? Las dos corrientes son: vamos a hacer grandes centros de investigación, los dotamos con investigadores de élite de todo el mundo, hacemos ofertas fuera, etcétera, y que nos aseguren una producción científica de alto nivel. Bien, eso es una vía. La otra vía es, vamos a apoyar grupos pequeños que, si bien tienen más difícil sacar una investigación de altísimo nivel, sí que van a servir de cantera para que aprendan jóvenes investigadores y tener cantera nacional, no tener que ir como los grandes centros. Nosotros tenemos en España pues grandes centros, bueno, aparte del CSIC, pues CENIO, CENIC, la Fundación CIE, quiero decir, centros de investigación punteros donde con frecuencia se atrae talento de fuera, de España, porque si descuidamos los grupos de la universidad, el gran talento que hay en la universidad, los pequeños grupos de investigación, si los descuidamos, nos quedamos sin cantera, porque ahí es donde va el alumno que hablaba antes, que se acerca al profesor y le interesa la investigación, no solamente la medicina clínica, sino que ve una vía en la investigación, se acerca a un profesor y le dice si puede ir con él a su laboratorio y aprende de primera mano. Algunos harán su TFG, su trabajo fin de grado, y se olvidarán de la investigación, se irán al MIR, etc. Pero otros se quedarán en la investigación, porque les interesará y algunos serán brillantes. Y esos alumnos serían esos futuros investigadores, ya investigadores, serán la cantera de la que se podrían nutrir centros de investigación de élite, que a lo mejor no requerirían tantos recursos atrayendo talento de fuera, porque lo tendrían dentro. Yo por eso creo que hay ninguna de las dos corrientes, apoyo de grandes centros, apoyo de pequeños grupos, creo que sea exclusiva. Creo que hay que apoyar las dos. Y en el pequeño grupo, en el grupo de, digamos, con talento, esos pequeños grupos están en la universidad. No están en otro sitio, están en la universidad. Y hay mucho talento, y mucho talento joven, con ilusión, que hay que aprovechar. Y creo que hay que apoyar económicamente, políticamente, de todo ángulo hay que apoyar a esa investigación. ¿Y cree que hay mucha fuga de cerebros, como se denomina así, y que muchos estudiantes deciden irse a otros países Pues porque sí, aquí no ven que su talento no se puede desarrollar? claro, esa es una de las grandes lacras que tenemos en nuestro país. Eh, o sea, tenemos en investigación, tenemos en gran parte un modelo funcionarial, en el sentido de que, digamos, cualquier profesor universitario de una rama experimental, de medicina, biología, farmacia, veterinaria, etcétera, etcétera, tiene que hacer investigación, tiene que hacer docencia, pero tiene que hacer investigación, porque el espíritu de la universidad es precisamente que el que sabe transmite el conocimiento, y el que sabe es el que está investigando, porque es el que está al día, y el que está, o sea, nadie transmite, o sea, no hay nada que se transmita mejor que aquello que se crea. O sea, la filosofía de la universidad es que el creador del conocimiento sea quien lo transmite, porque va a transmitir como nadie, porque lo ha creado, porque es su conocimiento, está en el límite del conocimiento, en el cutting edge, ¿no? Como le llaman. El modelo funcionarial es nefasto, porque, digamos, el investigador, el profesor universitario, tiene asegurado su sueldo y su plaza de por vida. La ventaja innegable es que se puede dedicar a la investigación de una manera libre, a ser creador, a ser creativo. ¿Por qué? Porque nadie le exige una determinada línea de investigación, no le exige unos resultados determinados, con lo cual puede ser creativo, y la creatividad, se sabe que la innovación va muy de la mano de la creatividad. Eso es muy importante. Por eso decía lo de la escuela de talento, de cantera. Pero el aspecto negativo, que también lo hay, es digamos que hay café para todo. Que el que crea
el que trabaja va a ganar lo mismo que el que no crea o no trabaja, porque de todo hay en todas partes, ¿no? Y eso desmotiva mucho. Y eso hace que tampoco, como hay que repartir a partes iguales, pues tampoco se puede, sobre todo me refiero al sector público, a las universidades públicas, no pueden primar en exceso a nadie, porque hay que repartir fondos escasos entre todos. Y eso hace que haya, por un lado, dos tipos de, digamos, de desincentivo. Uno, ver alrededor gente que no trabaja y que está igual de reconocido. Y dos, una falta de reconocimiento en cuanto a salario, en cuanto a oportunidades, en cuanto a reconocimiento profesional con respecto a otros países. Y eso genera, pues, inevitablemente, pues, si te puedes ir y vas a estar mejor, pues te vas. ¿Y tiene en mente si pudiera poner alguna propuesta sobre la mesa para que no ocurriera esto? Bueno, ¿Para que no se fueran? la propuesta es muy popular y es remunerar, reconocer según rendimiento. Establecer parámetros de rendimiento y reconocer respecto a esos parámetros. Eso es muy popular. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las corrientes sindicales, las corrientes pues buscan pues el igualitarismo, y eso desgraciadamente pues conlleva ese desincentivo que he comentado antes. Tiene sus ventajas, ya he comentado. La ventaja es precisamente que el que tiene un sueldo asegurado de por vida, si quiere trabajar y es realmente top en cuanto a capacidades, pues va a ser creativo tremendamente. Va a tener una escuela de alumnos a los que les va a enseñar a investigar y van a crear una cantera magnífica. Pero claro, hay de todo. Entonces hay que buscar un equilibrio. Lo que no podemos hacer es café para todos. ¿Y qué es lo que está pasando? Absolutamente, café para todos. Hay que buscar un equilibrio. Bueno, y dejando un poco de lado la pandemia, hace pocos días se ha aprobado la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados. Como docente y como médico, ¿qué opina de esta ley? Bueno, se trata de una ley controvertida, pues ya la controversia está en los medios tanto desde el punto de vista político como jurídico. Ahora, desde el punto de vista ético no hay controversia. Desde el punto de vista ético tenemos el Comité de Bioética de España, las asociaciones mundiales de médicos, la Organización Médica Colegial, Colegio de Médicos de Madrid, que se han pronunciado al respecto. Éticamente, la eutanasia activa éticamente no es aceptable. El problema casi siempre reside en interpretaciones. Muchas veces se piensa que el derecho es igual que la ética, y no tiene nada que ver. El derecho puede estar basado en postulados éticos, por ejemplo, el postulado de justicia, equidad, pero lo que busca el derecho es la seguridad jurídica, no busca el bien moral, no busca el bien, busca un esquema donde el ciudadano tenga seguridad jurídica, donde los conflictos entre ciudadanos se resuelvan de manera ordenada. La ética es otra cosa. La ética se moja, busca lo que es el bien moral, lo que es digamos, a lo que habría que tender. En Occidente la ética que tenemos es la ética principalista, que es de principios, la ética deontológica. Entonces tenemos nuestros principios, que son beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Claro, si nos fijamos solo en el principio de autonomía, claro, cada uno tiene derecho a decidir sobre su vida, sobre las partes de su cuerpo, sobre sus datos, y obviamente hay que respetar la autonomía de cada uno. El problema, la falacia aquí, viene de lo que se considera autonomía. Por poner un ejemplo, si yo estoy en una situación difícil, con una enfermedad grave que me provoca tremendo sufrimiento, que estoy dependiente, y me dan a elegir entre una situación miserable y la eutanasia activa, pues obviamente entre esas dos opciones pues elijo la eutanasia. El problema es las opciones. Lo que la ética defiende es que al ciudadano hay que darle más opciones y hay que potenciar la geriatría, los cuidados paliativos, la atención social, y en ese caso el enfermo de antes, yo pues tendría la elección diferente, tendría una elección entre la eutanasia activa o una vida complicada, pero
con atención social suficiente, sin sufrimiento, y entonces tendría, digamos, mi libertad de elegir sería verdadera autonomía, porque podría elegir entre... No se puede hablar de autonomía cuando se le da a alguien a elegir entre algo muy malo y algo peor. Hay que intentar abrir el rango, y el rango se abre con apoyo social, con apoyo a cuidados paliativos, con geriatría, desarrollando bien estas especialidades, la medicina del dolor, etc. De alguna manera, claro, el debate, cuando se lleva al terreno político, cuando se lleva al terreno jurídico, pues el debate ya es otro, ¿no? Porque, digamos, el terreno político sería pues más pragmático. Si yo soy un político, me sale más barato, con perdón, que el ciudadano termine, que, digamos, apoyar económicamente, desarrollar geriatría, paliativo, atención social, etc. Eso es carísimo. Eso requiere pues, un esfuerzo tremendo, organizativo, de inversión, etc. Sin embargo, la eutanasia activa, con perdón, pues es relativamente barata y se acaba el problema. Quiero decir que, desde el punto de vista político, si se es pragmático, pues mira, eso desde el punto de vista de la ética consecuencialista, una ética que, en mi opinión, inaceptable, que es simplemente pues, el fin justifica los medios, pues si el fin es económico, desde luego los medios son los que hay. Y desde el punto de vista jurídico, pues el debate pues, es otro diferente. El debate se centra sobre todo pues, en las garantías alrededor, en fin, ya eso es otro... Y yo como médico, y digamos, me tengo que, como en este caso no experto ni político ni jurídico, sino simplemente con un código deontológico que tengo que aplicar, tengo que guiarme por los códigos deontológicos, pues digamos que son, al final, pues emanan de las organizaciones mundiales de médicos, de la Organización Médica Colegial, de los colegios de médicos, etc. Y bueno, pues esa es un poco mi opinión. Y durante toda la entrevista hemos estado hablando de la universidad privada, pero la colaboración público-privada es ya una realidad, por ejemplo, en su facultad y en su universidad. Bueno, en la Universidad Complutense la colaboración público-privada es muy importante por un aspecto innegable, y es que intentamos que los egresados, los estudiantes que salen, tengan trabajo. Entonces, básicamente, que tengan trabajo. Y no hay nada como digamos, que el que hagan sus prácticas en empresas privadas como para que establezcan allí contacto con el mundo real y redes sociales y profesionales que luego les permitan tener trabajo. Luego es fundamental. De hecho, este año, hace poco, hemos hecho en la Universidad Complutense el segundo acto de reconocimiento a la empresa privada. Empresa privada, pública, quiere decir a empresas externas que colaboran con la Complutense. El problema de la colaboración público-privada siempre se establece cuando entramos en el terreno de conflicto de intereses. Entonces, siempre la inquietud es si una empresa determinada apoya a un sector público, esa empresa, que normalmente los fines no son altruistas completamente, sino la empresa tiene que responder ante su consejo de dirección, accionistas, etc. Quiere decir que si colabora con un ente público, la empresa quiere un retorno, de alguna manera. El retorno ideal desde el punto de vista de la Complutense es, bueno, vosotros nos apoyáis y vosotros tenéis una cantera, unos estudiantes jóvenes, ilusionados, que son los mejores, porque ya sabéis que la Complutense pues, es una universidad de prestigio donde escogen los números mayores de la EBAU, quiere decir las notas mejores de la EBAU. Entonces os prestamos los mejores alumnos, que pueden ser vuestros futuros trabajadores, que podéis escoger prácticamente, ¿no? Eso es el retorno ideal. Otros tipos de retornos, pues ya empiezan a entrar en un terreno difícil, de conflicto de intereses. Asociación de la imagen de marca, de la Complutense con la marca correspondiente, empieza a haber un terreno difícil. Yo creo que en sí la colaboración público-privada es positiva. Lo único que tiene que estar todo muy transparente y muy claro. Tiene que haber una
una regulación precisa exactamente de qué obtiene cada uno, cómo se evitan los conflictos de intereses, cómo se evitan injerencias inaceptables y ofrecer garantía pública de eso en forma de una transparencia tremenda. Con eso creo que no hay ningún problema en la colaboración público-privada y en fomentarla al máximo, porque creo que es positivo en casi todos los aspectos. Bueno, y hablábamos también de más inversión, más investigación. ¿Qué necesita la Facultad de Medicina de la Complutense para afrontar estos nuevos retos de este siglo? Pues tiene muchas necesidades, porque la Universidad Complutense es una universidad antigua, una tradición tremenda. La Facultad de Medicina es, si no la más antigua, de las más antiguas de la Universidad Complutense, y tiene un edificio histórico que es complicado de mantener. Tiene unas aulas históricas muy bonitas, se pueden utilizar para rodajes, etc. Pero a la hora de ser funcionales para la docencia actual, sobre todo si se complementa con docencia a distancia, etc., es tremendo. Es muy difícil obtener aforos suficientes con distancia de seguridad, con esa configuración semicircular y en gradas, y hace falta fundamentalmente inversión en aulas funcionales, aulas más modernas, para poder mantener ese aforo suficiente con la distancia social, pensando no ya en esta pandemia, sino en futuras situaciones que pueden ocurrir. Tenemos que ser capaces de adaptarnos sin demasiado traumatismo. Hace falta mucha inversión en audiovisuales, en tecnología, para mejorar la docencia virtual, mejorar la interacción online alumno-profesor, precisamente pensando en futuras pandemias o simplemente ahora. Incluso las clases presenciales que tenemos, pues siempre hay algún alumno que ha tenido un contacto y que está en cuarentena y tiene que conectarse desde casa. Es decir, esa simultaneidad de dar clase a alumnos presenciales y a alumnos online es compleja tecnológicamente y requiere inversión. Hace falta, he comentado, incentivar a los investigadores, a los profesores, porque son profesores, son personal docente e investigador, son PDIs, son profesores e investigadores. Hace falta potenciar la investigación, primar al profesor que hace investigación, liberarle parcialmente de la carga docente, porque si tiene que dar demasiadas clases al día, no le da tiempo a investigar. Entonces hay que intentar liberarlo, eso requiere más profesores para dar las clases que él no daría. Hace falta potenciar el personal de administración y servicios. Tenemos en la Facultad de Medicina, tenemos departamentos que no tienen secretaria, no tienen personal administrativo. Tienen que hacer la labor, los profesores e investigadores tienen que hacer la labor de administrativo, y eso es lamentable en una universidad de este tamaño que de alguna manera pues se vea limitada en ese sentido de personal de administración y servicios, que hace que los docentes, que ya son pocos para las necesidades, pues tengan que hacer esas labores. En fin, hace falta recursos económicos para arreglar lo que se estropea, porque al ser una facultad con un edificio antiguo, pues simplemente las averías, electricidad, calefacción, etcétera, pues son continuas. Si llueve, pues hay filtraciones, en fin, se requiere muchísimo esfuerzo inversor. Y bueno, hace falta, yo quizá mi deseo máximo pues sería un equipo rectoral que sea competente en la gestión. Eso es fundamental en una universidad, en cualquier universidad, pero creo que la Universidad Complutense, con la dificultad de gestión que tiene, hace falta un equipo rectoral que sea competente en la gestión. No estoy hablando de visión, misión, sino lo que es la gestión práctica, lo que sería pues el mantener la casa en orden. Y ya por último, ¿qué consejo o qué le diría a un joven que su vocación desde siempre ha querido ser médico, pero ahora la pandemia le echa un poquito para atrás por la situación que estamos viviendo? Bueno, si la vocación ha sido verdadera, la vocación de ser médico ha sido verdadera, no ha sido un mero capricho, yo creo que la pandemia la ha tenido que estimular, no inhibirle.
Quiero decir, ¿por qué? Porque, un poco lo he comentado antes, la verdadera vocación del médico no es tanto la parte molecular como la parte de acercamiento al paciente, la parte de estar cerca del paciente y ayudar al paciente, ayudar al que sufre y ayudar a la sociedad cuando tiene situaciones como esta. Si alguien quiere ser médico y no le interesa esa faceta, lo mismo lo que le interesa es la investigación. Y eso lo puede hacer también estudiando medicina. Y no tiene por qué acercarse nunca a un paciente, porque hay cantidad de médicos que están haciendo investigación básica. Investigación molecular en el cáncer sin ver pacientes de cáncer, porque se puede hacer en los laboratorios. Y se puede hacer en medicina, se puede hacer en bioquímica, en ciencias biológicas, en veterinaria, etc. Quiero decir que cada uno tiene que tener claro un poco lo que busca, de lo que cree que quiere. O sea, de lo que yo creo que quiero ser, qué es la parte que me gusta. Y luego ver si se puede o no cumplir por ese camino, ¿no? Por el camino de la medicina, afortunadamente es uno de los caminos que más variedad tiene, más repertorio tiene. Dentro del menú, pues más platos hay. ¿Por qué? Porque el médico que no quiera ver directamente pacientes puede hacerse, en los hospitales pues sabéis que hay servicio de radiología, de radiodiagnóstico, donde se interpretan radiografías, servicio de anatomía patológica, donde se ve al microscopio, en fin, servicio de bioquímica clínica, donde se analizan muestras. Hay médicos en investigación, en laboratorios de investigación, industria farmacéutica, gestión hospitalaria, etcétera, etcétera. Es un rango tremendo. Entonces, claro, el que entra un poco con esa visión ya de un camino determinado, pues simplemente tiene que intentar dirigir al máximo sus esfuerzos por ese camino, pero que lo tiene, lo tiene. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber venido y habernos dedicado unos minutos. Ha sido todo un placer tenerla aquí, Javier. Gracias. Vale, muchas gracias. Placer ha sido.